Buenas noches a todos. Hoy me toca a mí hacer la predicación y bueno, lo que voy a hacer es una reflexión sencilla sobre algunas cosas que yo he estado viviendo y que ahora con la llegada del Adviento como que bueno, han cobrado más luz y me parecía interesante poderlas compartir con vosotros. Voy a empezar con una lectura del Evangelio de Lucas, con un versículo que conocéis todos, Lucas 6, el versículo 20. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: «Bienaventurados vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece». Quería empezar con esta lectura porque voy a hablar de esto. Ya sabéis todos que el Adviento es un tiempo de preparación, de espera, que Jesús, el Hijo de Dios, se encarne y llegue aquí a la tierra, ¿no? y viva entre nosotros. Y en todo este relato que nos aparece en el Evangelio, cuando Jesús nace, por diferentes circunstancias, el Evangelio nos dice que nace en un pesebre, en un establo, bueno, en un sitio poco apropiado para la dignidad, ¿no?, de lo que está pasando ahí. Es un lugar muy sencillo, no tiene otro sitio donde, no recibe cobijo en ningún otro sitio de Belén y al final termina naciendo ahí. Como todo lo que pasa con Dios, todo lo que hace Dios en la historia, evidentemente esto no puede ser una casualidad. No puede ser casualidad que llegasen tarde a la aldea de Belén y que no tuviesen otro sitio para quedarse, que justo hubiese mucha gente ahí, que no hubiese habitaciones para ellos. Yo creo que dentro de la historia de la salvación, de lo que Dios nos explica a través de la Escritura, hay un mensaje muy claro aquí, ¿no? Y es que Él quiere que su Hijo llegue en un ambiente de pobreza o quizás de un sitio donde nadie se espera que vaya a llegar, ¿no? El Hijo de Dios, un rey para este mundo, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje muy potente que a veces pasa desapercibido, que muchas veces yo creo que se explica como diciendo que nadie quiso acoger a Dios, o, ¿no?, a Jesús, a la Virgen, a José, pero no sé, yo creo que si alguien hubiese dicho aquí hay habitación para vosotros, Dios estaba empeñado en que fuese al establo, ¿no?, en que fuese un sitio más humilde, porque esa casualidad no puede suceder ahí. La sociedad en la que vivimos, bueno, en general le da la espalda a la pobreza, ¿no? Y yo creo que todos nosotros también, porque es algo doloroso, incómodo, porque en el mundo en el que vivimos hay muchísimas opciones que nos permiten vivir mejor de lo que la mayoría lo hacemos y bueno, de alguna manera es algo que no está bien visto y que, bueno, que se procura hablar poco de ello, ¿no? Y que cuando se habla de pobreza siempre se habla de erradicarla, de terminar con ella, de que es algo, bueno, de que es algo malo en general, ¿no? Y bueno, es cierto, hay muchos tipos de pobreza, ¿no? Está pues la pobreza material, ¿no?, de dinero, gente que no tiene para vivir, que vive en condiciones pésimas, que simplemente no tienen prácticamente acceso ni a la vida, ¿no?, ni a una vida digna. Existen muchos otros tipos de pobreza, pobreza familiar, pobreza espiritual también, pobreza interior, de que bueno, hay muchas historias dentro de cada uno de nosotros que detestamos, que nos hacen funcionar de una manera que nos pone trabas en todo lo que hacemos y que nos complica mucho la vida. Hay otra, en Mateo, por ejemplo, cuando habla de las bienaventuranzas, habla de bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Porque en realidad cuando habla de pobreza yo creo que se refiere a cualquier tipo de necesidad, de cualquier tipo de cosa que en nuestro mundo funciona mal, ¿no?, ya sea dentro de nosotros o fuera. Y
Y sin embargo, Dios, cuando se acerca a la gente, cuando llega al mundo, siempre lo hace en ese ámbito, ¿no? Siempre lo hace en un ámbito de los más desfavorecidos, pues en este caso del relato del nacimiento de Jesús, ¿no? En un espacio muy pobre. Y nosotros actualmente vivimos como una contradicción esto, porque continuamente nos sentimos llamados a terminar con esa pobreza, ¿no? y a buscar esa mejor versión de nosotros mismos, de la que tanto hablamos, de la que tanto habla la sociedad también, ¿no? de intentar superarte, de mejorar todo aquello que puedas mejorar, y eso está bien, es necesario. Es necesario terminar con ese sufrimiento que es evitable, que no tiene razón de ser. Es necesario terminar con las desigualdades, ¿no? Que son fruto de la avaricia o del egoísmo, y eso es necesario. Pero hay otra pobreza como más, no sé si más estructural, o que está dentro de nosotros, que no podemos terminar con ella. Es como una especie de defecto de fábrica, que por mucho que intentemos buscar esa mejor versión de nosotros mismos, esa llamada no nos llama a ser perfectos, nos llama a dar esa mejor versión, ¿no? Pero en esa mejor versión sigue habiendo cosas que fallan. Y yo lo que quiero plantear ahora es que es necesario vivir de cara a esa pobreza, ¿no? Vivir abiertos a lo que somos, cada uno de nosotros, a la realidad personal que tenemos a nuestro alrededor, ya sea en nuestra familia, ya sea quizás en nuestro ambiente incluso cristiano, ¿no? Nuestra comunidad, o la ausencia de esa, ¿no? El sentirnos solos en un espacio o en un ambiente que nadie comparte nuestra fe. Hay cosas que quizás no cambien, ¿no? Y eso no puede ser que nosotros lo veamos como una traba que nos aleja de Dios. No puede ser que eso nos provoque un dolor que nos aleje de Dios, ¿no? Porque al final, en esa pobreza, en esa debilidad, nosotros también podemos encontrar nuestra mejor versión, pero esa mejor versión es Dios, ¿no? Ahí nosotros nos podemos encontrar con Dios. En esa debilidad, en esa necesidad, es donde Dios se hace más potente, se hace más grande, y donde cobra más sentido en su entrada en la humanidad, ¿no? Ayer era la Jornada Mundial de la Discapacidad, ¿no? Estas cosas que todos los días es el día de algo o de muchas cosas. Ayer era la Jornada Mundial de la Discapacidad, y bueno, yo me encontré con un spot que decía que todos somos discapacitados, lo que pasa que solo unos pocos tienen un certificado, ¿no? que les dice que son discapacitados, ¿no? Pero que todos lo somos, que todos tenemos esas discapacidades, ¿no? Y yo me acordaba del chiste este, o del dicho esto que se utiliza ahora mucho, pues que si todos tenemos un amigo, ¿no? que es un pobre hombre, y si tú no lo tienes, pues el pobre hombre eres tú. Y está bien que lo sepas, que eres un pobre hombre, porque en realidad todos lo somos, ¿no? Todos somos pobres hombres, y está bien vivir de cara a ello, sin intentar esconderlo, sin intentar avergonzarse de ello, porque es parte de lo que somos. Y aunque hay cosas muy buenas y muy llamativas en cada uno de nosotros, que son regalos para nosotros mismos y para los demás, para la gente que nos rodea, también hay partes oscuras que están ahí y que tenemos que convivir con ellas, y que tenemos que tenerlas presentes porque son parte de nosotros, ¿no? Y como tal, de alguna manera son parte también de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Hay muchas formas de vivir a Dios, o de que Dios entre en tu vida, ¿no? Yo creo que hay pues una especie de Dios como figura de identidad, ¿no? que te dice que tú eres cristiano, que has nacido en una sociedad, en un ambiente cristiano, y que eso de alguna forma configura tu identidad. Hay otra forma de ver a Dios, ¿no? o de vivirle, que es con una función quizás más social, ¿no? Pues porque estás en un ambiente familiar, o quizás cercano a una parroquia, a un grupo de amigos, ¿no? que
que son cristianos, que compartís ciertas cosas, ¿no? Y que permite que, pues que Dios esté por ahí presente, ¿no? Y que marque ciertos aspectos de tu vida. Hay también una forma de vivir a Dios que de alguna forma, digamos, que le da como un sentido a tu vida, digamos que porque te llama a vivir ciertas cosas, ¿no? O a dar tu vida pues bueno, en un servicio, en una manera de tratar a los demás, de trabajar pues para la iglesia, para una comunidad, ¿no? Y Dios le da como sentido, ¿no? Como que le da un propósito a esa vida. Pero luego hay otra que yo a lo largo del tiempo he visto que es todavía más profunda, que es la de vivir a Dios como algo esencial en tu vida, ¿no? Como algo que o está ahí o te mueres, porque llega un momento que ya no puedes vivir sin Él, ¿no? Y yo con el paso del tiempo me he ido dando cuenta de que cuando te encuentras con gente que no sé si consigue o al final se ve abocado a vivir a Dios así, a vivir a Dios como algo esencial en su vida, es gente que persevera, que es fiel, de la que te puedes fiar y que sabes que nunca va a abandonar ese camino, ¿no? Que no puede dejar a Dios de lado porque se ha convertido en algo que es absolutamente necesario para Él, ¿no? Y yo creo que a eso llegas cuando a través de conocerte a ti mismo, de vivir en tu realidad, de dedicarte tiempo a ti y al Señor, te das cuenta que hay cosas de ti que solamente en Dios tienen sentido, ¿no? Que hay partes tuyas, que hay realidades a tu alrededor que solamente tienen sentido con Dios y solamente se pueden vivir si crees que Dios existe, que Dios está junto a ti y que Dios tiene un propósito más grande para tu vida que trasciende incluso esta existencia en el mundo, ¿no? Cuando llegas a ese punto, cuando ya te das cuenta de que Dios tiene que estar en tu vida sí o sí, es cuando todo tu universo, digamos que ya se orienta hacia ese vivir con Dios, ¿no? Hacia ese vivir con esa realidad que es Dios, que es el único que puede darnos todo en esta vida, ¿no? Es algo que se ve muy claro en los santos, ¿no? Y que sobre todo al final de su vida, cuando ya tú ves sus biografías y ves que ya el libro se está terminando, ¿no? Ves que son personas que están muy cerca de Dios, pero llama mucho la atención cómo de vivos, o sea, cómo de indignos se sienten, ¿no? Cómo cuando tú estás viendo la historia de su vida, estás viendo ya que todo está configurado para estar muy, muy cerca de Dios, ¿no? Que su existencia aquí ya es de santos, ¿no? Tú ves cómo ellos siguen manteniendo un discurso de indignidad, de sentirse pobres, de no sentirse que Dios pueda acercarse a ellos, ¿no? Y yo muchas veces esto lo veía como, bueno, como una especie de humildad o de falsa, bueno, no de falsa modestia, ¿no? No voy a decir que los santos estén ahí mintiendo, haciéndose así los importantes porque se dicen que no son buenos. Yo creo que ellos tienen un conocimiento tan profundo de sí mismos que saben que realmente no son dignos de Dios, ¿no? Y claro, no es que cuando te sientes cerca de Dios te sientes así, sino que cuanto más te sientes así, yo creo que más cerca de Dios estás, ¿no? Porque más espacio le dejas ahí, más necesidad tienes de que Él acompañe tu vida y se convierte en algo como el respirar, ¿no? Que no puedes abandonarlo, que necesitas que esté ahí. De cara a este Adviento y a lo que habitualmente se habla en este tiempo de prepararnos, yo quería plantearos otra forma, ¿no? de hacer esa preparación para que Jesús llegue, ¿no? Como os decía al principio, el relato del nacimiento de Jesús nos habla de un establo, aquí un establo en realidad no existe. Aquí en Cantabria, que tenemos muchas vacas, lo que hay son cuadras, ¿no? Y se llaman así, y son sitios desagradables, son sitios sucios, que huelen mal, donde aparte de los animales las cosas suelen estar medio tiradas, bueno.
no son sitios agradables. Y sin embargo Dios quiso nacer ahí, ¿no? Y yo la llamada o lo que os planteo hoy es que en este tiempo de Adviento no tratemos no sé cómo decir, de mostrar nuestra mejor estancia o de dejar nuestra mejor estancia para Dios, de preparar nuestro interior de tal manera que Dios se sienta a gusto ahí, que sea un sitio limpio, perfecto. Aunque nosotros tenemos que trabajar con esto y parezca una paradoja, Dios terminó en un establo y terminó en un establo porque quiso. Yo la llamada que os hago es a que os pongáis de cara con vuestra pobreza, con vuestra debilidad y que hagáis de eso la morada de Dios, ¿no? Seguramente en Belén, ese día que llegó allí la Sagrada Familia, habría muchos otros establos, ¿no? Y aunque todas las habitaciones estuviesen ocupadas, seguro que había más gente que tenía animales o que tenía cobertizos en los que guardar pues el material o lo que no les sirviese. Seguro que había muchos sitios indignos en los que quedarse, pero ellos solo encontraron uno. Solo hubo una persona que superó su vergüenza, superó su miedo, superó su no entender de decir, bueno, ¿cómo le voy a dar yo esto a esta gente, ¿no? Para que duerman aquí o para que den a luz, ¿no? Superó eso y permitió que Dios se alojase en ese lugar, ¿no? Yo os animo a que hagáis vosotros eso también, que quizás el peor sitio de vuestro interior, donde creáis que Dios nunca pueda entrar, que Dios no pueda morar, que os avergüence, que sea un lugar que os cueste mostrar, que os cueste mirar a vosotros mismos, quizás este año sea el sitio donde tenga que habitar Dios, ¿no? Donde Dios llegue, donde Dios nazca y donde Dios empiece su andadura en este mundo y pueda haber un nuevo comienzo en tu vida, ¿no? Yo os quiero invitar hoy a dar ese paso, a trabajar en este Adviento, bueno, pues esta llamada a aceptar lo que somos, a aceptar que somos obra de Dios y que la obra de Dios es esta, ¿no? Que no va más allá, que sí que hay cosas que podemos mejorar y que está bien que hagamos, pero que lo que somos es donde va a habitar Dios, ¿no? No te avergüences de lo que eres porque Dios te conoce perfectamente. Dios va a amarte porque es así, porque Él te ama desde siempre y para siempre, ¿no? Así que no tengas miedo de abrirte ahí, de abrir ese espacio, de dejar tu establo, tu cuadra para Él y que Él nazca ahí. Y para terminar, porque cuando estaba preparando esto me estaba sonando como mal, ¿no? Como diciendo, ojo, igual se te está yendo un poco la olla, Alex, y esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero quería terminar con la palabra de Dios, ¿no? Con San Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando dice, Dios me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en tu debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Pues que así sea, hermanos, que el poder de Dios se manifieste en nosotros, se convierta a Él verdaderamente en nuestra mejor versión y sea lo que podamos dar, lo que podamos ofrecer al mundo, ¿no? Y a la gente que nos rodea.